Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de un tema importante. ¿Y qué cosa no puede ser importante para nosotros los panameños como es cuidar nuestra hermosa tierra? Hoy vamos a tocar aspectos importantes porque siempre hemos dicho que el desarrollo económico de nuestro país trae un costo al ambiente. ¿Cuántas hectáreas se han deforestado sin los permisos correspondientes durante los últimos 5 años? ¿Qué van a hacer las autoridades en este caso muy puntual? Bueno, hoy va a hablar alto y claro de este tema el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, a veces hablamos de educación, de salud, de economía, pero hay un tema muy importante y creo que en este caso muy particular la población se está un poco identificando con el tema de preservar y conservar nuestro ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque si no cuidamos nuestro planeta, estamos en serios problemas y nuestra vida peligra en primera instancia. Ahora, usted tiene grandes retos como ministro de Ambiente y quisiera arrancar por aquí. A su juicio, ¿cuál considera que es el principal desafío que enfrenta en esta cartera? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, muchas gracias por la invitación. El primer desafío y el más importante es la deforestación, porque la deforestación conlleva a una serie de impactos ambientales progresivos, acumulativos y sinérgicos. ¿Cuántas hectáreas, ministro, se han deforestado? Y voy a utilizar esta palabra porque después entraremos en este tema, sin los permisos correspondientes. Aquí nosotros vemos áreas como Darién, por ejemplo, que yo creo que usted tiene ya ahí un gran dolor de cabeza, pero si tuviéramos que hablar a nivel de país, ¿cuántas áreas han sido deforestadas y sobre todo con este ingrediente de ilegalidad? Prácticamente la mitad del país está deforestado. ¿La mitad del país? La mitad del país, un 50 y tanto % solamente tiene cobertura boscosa. Casi el 50% ha sido deforestado. ¿De esas cuántas de forma ilegal, sin permiso? Es difícil determinar, pero la gran mayoría es ilegal. Porque esto no viene desde ahora, esto viene desde la década del 50. Si nosotros observamos la huella ecológica de Panamá y la capacidad biológica, se ha deteriorado desde la década de los 60 hasta tal punto que ya no tenemos reserva ecológica en nuestro país. Es crítico, es alarmante, pero lo más importante es enfocarnos en la solución de los problemas y el Ministerio de Ambiente está enfocado en la solución de estos problemas. Y el plan de acción de gobierno nuestro tiene 15 acciones ambientales fundamentales, pero no solamente el Ministerio de Ambiente. Todas las instituciones y ministerios tienen dentro de su plan de acción programas ambientales que desarrollar, porque el tema ambiental es transversal, no solamente es del Ministerio de Ambiente, tiene que ver con todos los ministerios, los gobiernos locales y la sociedad. Así que unidos podemos resolver el problema ambiental. 1.700 funcionarios que tiene el Ministerio de Ambiente jamás van a resolver el problema ambiental del país. Por eso nosotros estamos llamando a la unidad, un matrimonio entre el Ministerio de Ambiente y la sociedad. Ahora, ese clic, sobre todo vamos a hablar de las futuras generaciones, esos pequeñitos que están en la escuela, me imagino que tiene que haber algún tipo de estrategia, Mi Ambiente, Meduca, por ejemplo, para comenzar a trabajar y sobre todo también en las comunidades. Hay 2 estrategias para las futuras generaciones. En la reestructuración que se van a dar en los planes educativos panameños, la educación ambiental va a formar parte importante en esa reestructuración, porque nos hemos dado cuenta que a nivel de la escuela primaria, secundaria, universidades, la educación ambiental que se está impartiendo es muy pobre, muy déficit y no está creando una cultura ambiental. Por eso vemos el problema de la basura, el problema de la contaminación y a pesar de que hay un despertar ambiental en la comunidad, falta mucho todavía, falta mucho y la educación ambiental no formal, que es la que se imparte en la calle, con las organizaciones, con los grupos comunitarios, es responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Y en ese sentido estamos diseñando un programa agresivo de educación ambiental con los gobiernos locales, con los alcaldes. Ya hemos hablado con el alcalde Fábrega, el alcalde Carrasquilla de la capital, porque vamos a iniciar en la capital, porque aquí prácticamente está el 50% de la población y queremos que de aquí se diluya esa educación ambiental no formal hacia el resto del país, que también lo vamos a hacer en las regionales del Ministerio de Ambiente, en las 14 regionales que tenemos en el país y en las 64 agencias que también tenemos diseminado en todas las provincias del país. Permítame preguntarle, ministro Milciades, el ministro saliente le dejó a usted
un gran plan estratégico para darle seguimiento a un gran dolor de cabeza. Hemos heredado muchos problemas, demasiados problemas, y sobre todo que hemos visto que en 10 años se dio un divorcio entre el Ministerio de Ambiente y todos los estamentos de la sociedad. Nosotros cada día recibimos como 10 grupos empresariales, comunitarios, ONGs en el Ministerio, y nos manifestaban siempre que eso no se hacía antes, que nunca eran escuchados, que el país andaba sin rumbo ambiental, pero eso ha cambiado y está cambiando. Es más, nosotros le pedimos a la sociedad que hagamos el trabajo ambiental en equipo. Solos jamás podemos resolver el problema ambiental. Soy reiterativo en ese aspecto porque el país es de todos, el ambiente es de todos y todos tenemos que ser vigilantes ambientales, todos los ciudadanos del país, y van a encontrar en todas las regionales del Ministerio de Ambiente y también a nivel central que sus quejas, sus sugerencias van a ser acogidas. Mire, un gran ambientalista, el señor Puleyo, siempre hago mención de él. Aprendía una vez de él que por cada árbol que se corta, 2 personas se están quedando sin oxígeno. Voy a la primera pausa, ministro. Cuando regresemos quiero hablar de la avenida Omar Torrijos. Ya todos sabemos lo que pasó. Cortar un árbol lo hago ya y ahorita. Que ese árbol crezca, que produzcan nuevamente frutos, eso me va a tomar cierta cantidad de años. También vamos a hablar de lo que está pasando en Darién. Yo creo que es otro tema muy preocupante, sobre todo por algo que usted ha dicho. No se cuenta tampoco con la capacidad o el personal necesario para estar fiscalizando cada esquina. Eso es una cosa imposible. ¿Qué se va a hacer específicamente con lo que está pasando en Darién? Y también, pues, las acciones pertinentes a todos estos estudios de impacto ambiental, todos estos permisos que se han otorgado que no han sido de forma legal. A todo eso hay que buscar resolución, ministro. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el ministro de Ambiente, Milciades Concepción. Mire, hay tantas cosas que quisiera preguntarle, ministro, porque a veces quedan como que en la palestra. Yo hablaba un poco de la deforestación. Me gustaría ver específicamente el caso de la avenida Omar Torrijos, que ahorita mismo ha quedado como en un limbo. Sí, pero es que cuando pasemos por ese lugar hay un peladero, utilicemos el término muy panameño. Se fueron los árboles, incluso un área donde está un lago cerca de Miraflores, también eso iba a ser un relleno, es decir, eso era una cosa terrible lo que iba a pasar allí, pero ahorita mismo ahí hay un limbo, no ha pasado nada, hay un tema en la Corte, se paralizó la obra, pero temas como estos, ministros, ¿qué va a pasar? Ya hay un daño muy severo que se causó a la naturaleza. ¿Cómo revertimos eso hoy en día? El tema de la ampliación de la avenida Omar Torrijos está en la Corte porque fue demandado por la sociedad civil, el municipio de aquel entonces, y estamos esperando. El Ministerio de Ambiente en estos momentos no puede actuar en cuanto al destino del estudio de impacto ambiental. Es un limbo jurídico que estamos esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia y tenemos que acatarlo. Sin embargo, eso lo hemos heredado del gobierno anterior, de tantas cosas que hemos heredado y que la comunidad está alarmada. Sin embargo, se dio una resolución para hacer algunas medidas de conservación de suelo en ese peladero que todo el mundo ve, porque como los trabajos se paralizaron, la lluvia ocasiona escorrentías y erosión y sedimentación y está afectando el canal de Panamá. Nosotros le hemos exigido al Ministerio de Obras Públicas y al contratista que implemente las medidas de mitigación para detener la erosión. La semana pasada hicimos una inspección, la metropolitana de mi ambiente, y no se han realizado los trabajos. Ya hablamos con el ministro de Obras Públicas para que le llame la atención o le exija, mejor dicho,
al contratista que implemente las medidas de mitigación inmediatamente. De lo contrario, el Ministerio de Ambiente va a tener que tomar medidas y abrir un proceso administrativo para aplicar las normas, que puede ser multas o otras sanciones que nos permite la ley. Y esto me da paso a otra pregunta un poco para aclarar, ministro. Cuando ocurren cosas como estas, que a través de ya esto, pues la Corte se da la suspensión de esta obra, ¿cómo queda la empresa? Porque también hay un contrato, hay normas especificadas. En este caso, ¿cómo queda? Porque ya no va a continuar la obra, sino que ahora tiene que hacer un proceso como que de reparación y espera a ver qué es lo que pasa. Ese es un contrato del contratista con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Ambiente no tiene injerencia en ese contrato. La injerencia del Ministerio de Ambiente es que cumpla la normativa ambiental en este periodo de limbo jurídico, porque el Ministerio de Ambiente del gobierno anterior emitió una resolución para mitigar esa erosión, sedimentación que se está dando. Así que nosotros conocemos el área, hicimos una visita con la comunidad la primera semana de nuestro gobierno, y sí, efectivamente vimos que se están ocasionando impactos ambientales. Así que nosotros esperamos que en los próximos días ver las cuadrillas de los contratistas implementando esas medidas de conservación de suelo. Aprovecho también porque, ya que nos estamos quedando con la ampliación de la Avenida Omar Torrijos, hablemos un poco de áreas revertidas. Aquí hay un tema, y específicamente moradores, conocedores de la materia ambiental, hablaban de que se había tocado esta área de compatibilidad con tratar de desarrollar algunos proyectos. Al final del camino, y lo digo porque desde niños hemos aprendido que las áreas adyacentes al Canal de Panamá son sagradas, eso no debe tocarse, pero en algunos reportajes donde hemos tenido acceso a algunas imágenes aéreas, nos hemos percatado que cuando se deforesta va de una esquina a la otra y se toca, o sea, está prácticamente ahí mismo en pues el área revertida. ¿Qué tanto esto ha repercutido, ministro? ¿Y qué tanto se está investigando también? Porque el canal es nuestro mayor recurso, el canal es nuestro sello a nivel internacional y todos sabemos las consecuencias que habría para nosotros si nosotros descuidamos nuestra vía. Precisamente por el canal es una joya para nuestro país, desde todo punto de vista. En la cuenca del Canal de Panamá existen prácticamente alrededor de 5 áreas protegidas. Y esas áreas protegidas, estuvimos visitando Chágueres la semana pasada, me impactó porque está protegida un 95%. Y vamos a seguir tomando acciones radicales en esa cuenca del río Chágueres para apoyar a nuestros guardaparques y al equipo de Mi Ambiente para que sea más efectiva esa protección. Sin embargo, existe una ley de suelo, de zonificación de suelos del área del Canal de Panamá, la ley 21 de 1997, que tiene más de 22 años, y es la que nos da la ruta para la que definió cuáles son los proyectos y en qué áreas se pueden desarrollar en la cuenca del canal. Hay diferentes tipos de uso: industrial, comercial, residencial, y sin embargo la gran mayoría de esas áreas tienen bosques. Nosotros ahora hicimos un inventario de los estudios de impacto ambiental aprobados en los últimos 5 años y hay 43 estudios de impacto ambiental aprobados categoría 2 y categoría 3 en la cuenca del canal, sin contar los categoría 1. Estos son los que tienen mayor impacto. ¿Qué significa eso? Que en los próximos días, semanas o meses vamos a observar nuevamente lo que está ocurriendo en la avenida Omar Torrijos, King College, en Arraiján. Si ya tiene los permisos aprobados por el uso de suelo para ese proyecto, entonces vamos a ver más bosques, árboles abajo. Pero la ley lo permite, o sea, están legalmente constituidos, no hay ninguna ilegalidad, es permisible eso. La ley de uso de suelo que cité lo permite. Si no queremos ver eso, habría que cambiar la ley de uso de suelo y darle otro uso a las áreas que tienen bosque para que no sean desarrolladas en proyectos económicos, proyectos comerciales, en proyectos de cualquier índole. Esa es la solución que yo veo, porque la ley vigente zonificó áreas y dicen que se puede desarrollar por ley en esas áreas. Entonces, los funcionarios públicos no podemos impedir un desarrollo cuando la ley
lo permite. O sea, la ley lo permite, ministro, pero en este momento, como estamos, no es lo adecuado. Quisiera entender ese punto. En lo personal, siento que se debiera revisar esas áreas boscosas dentro del plan de uso de suelo, porque por la situación del cambio climático, la deforestación que hay en el país, ese plan tiene 23 años aproximadamente, 22, y creo que en algunas áreas se podría revisar, porque es permitido, insisto, legalmente, hacer proyectos en esa área que ya tiene los usos definidos de suelo, y cuando presentan el estudio de impacto ambiental, aunque tenga bosque, si la ley lo permite, no se puede negar la aprobación del estudio de impacto ambiental si cumplieron todos los requisitos del proceso de evaluación de impacto ambiental. Es decir, que ahorita mismo por la ley usted está atado de manos y pies, no puede hacer absolutamente nada. En este caso es lo que indica la ley. Bueno, definitivamente, ya saben, el ministro lo está diciendo, próximamente en estas áreas podremos ver otros árboles talados, gente que también va a salir a la calle, pero señores, yo creo que el ministro se ve bien claro, hay una ley que lo permite, habría que hacer modificaciones si queremos ver otra cosa, y lo otro es que hay un cambio climático producto de las cosas que ya hemos estado haciendo en el mundo, y si es necesario hacer una revisión, pues hay que hacerlo porque es hora de cuidar, no deforestar, sino reforestar. Vamos a la pausa, ministro, nos queda el tema de Darién. Ahí se saca tucas a diestra y a siniestras, ahí hay un tema de tala, deforestación, y permítame preguntarle solamente cifra, ¿cuántas personas tiene usted trabajando para Darién? Ahorita mismo, ¿cuántas personas están en esta área? Como unos 40 aproximadamente. 40 en toda la provincia de Darién. Bueno, vamos a hablar de este tema y otras acciones y desafíos muy puntuales que tiene el ministro de Ambiente, invitado nuestro aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Aprovechemos el último bloque, ministro, porque el tema está bueno y hay que hablar de todo. Darién, hablemos un poquito de Darién. En Darién se han dado cosas increíbles, es una provincia muy rica, muy fructífera, pero yo realmente no sé cuánto de eso queda en la provincia por todos estos permisos ilegales también que se han dado. ¿Qué ha determinado usted? ¿Qué ha hurgado? ¿Qué ha buscado? ¿Qué ha visto hasta este momento en la provincia de Darién específicamente? La deforestación en Darién es histórica, pero se ha acrecentado en los últimos 5 años. Uno de los factores, además de los tradicionales, que falta más fiscalización y también que la comunidad apoye en detener y en denunciar los delitos ambientales, sobre todo en el caso de la deforestación de Darién, es que el gobierno anterior abolió o derogó un decreto ejecutivo que impedía la exportación de madera nativa en tucas, sino que fuese procesada. Recordemos que hace muchos años en Darién había aserraderos, familias completas se dedicaban a eso, producían la madera nacional y no existía esa deforestación exorbitante como estamos confrontando en el día de hoy. Nosotros vamos a derogar ese decreto y vamos a establecer lo que originalmente decía ese decreto. ¿Frenará esto lo que está pasando en Darién, ministro? En parte, no es todo, son muchas acciones, porque la deforestación en Darién no solamente es por la tala de la madera, de los árboles para madera, sino es la frontera agrícola, ganadera. Para los estudios y los análisis que hemos realizado, gran parte o la mayor parte de la deforestación en Darién es la ampliación de la frontera agropecuaria. En ese campo también vamos a hacer acciones enérgicas para frenar esta frontera agropecuaria. El problema es que como Darién es una selva inhóspita, tan grande, es difícil la fiscalización. Sin embargo, hoy día contamos con otros instrumentos. ¿Cuáles, ministro?
satélites en tiempo real, ya lo tenemos, ya tenemos el servicio de satélites en el Ministerio de Ambiente. ¿Lo están usando en Darién ya? Lo estamos usando en Darién y en el país desde hace poco y nos está dando buenos resultados. ¿Qué han descubierto con este nuevo instrumento? Hemos descubierto la expansión de la frontera agropecuaria, los lugares donde se está dando, y en ese sentido, en esa alianza que estamos haciendo con la comunidad, ya hemos conversado con Senafrón, que es la que tiene la vigilancia de esta provincia, por ser fronteriza con Colombia, y vamos a unar esfuerzo para hacer patrullaje en conjunto en estas áreas inhóspitas. Recuerde que también Darién tiene otros problemas de seguridad nacional, porque pues está cerca a Colombia y todos conocemos los problemas que se están dando ahí, y no podemos exponer a los funcionarios, por más funcionarios que tengamos, que de hecho son pocos, no podemos exponer la vida en estas selvas inhóspitas. Entonces, estamos haciendo acuerdos con Senafrón, la Policía Nacional, para que juntos y con la información que nos proporciona los satélites, el satélite, hagamos incursiones puntuales en las áreas donde se está detectando esa ampliación de la frontera agropecuaria, porque no solamente es la tala ilegal, ese es un porcentaje. Cuando ustedes ven también esos camiones en Tuca que vienen de Darién, el 70% de esos camiones son de teca, de plantaciones que sí están autorizadas, y ellos tienen un plan de manejo, están legalmente establecidas, así que el 70% de lo que se exporta en el país es teca plantada, el 30% es de madera del bosque nativo. Entonces, con las regulaciones que vamos a hacer y con la fiscalización de los permisos y la restricción de los permisos para la tala legal y el control de los permisos para que no se den permisos ilegales que después se convierten en legales, yo creo que con esas acciones y el llamado que le estamos haciendo a la comunidad que se conviertan en vigilantes ambientales y el trabajo que estamos haciendo en equipo con el gobernador, con los alcaldes, creo que sí vamos a detener esa deforestación indiscriminada que se está dando en Darién y en otros puntos del país, porque no solamente en Darién. En Bocas del Toro tenemos un problema también que está iniciando, como inició en Darién, en Bocas del Toro. Por lo mismo, los permisos ilegales que se convierten en legales. Y que me gustaría me explicara, ministro. De hecho, en Bocas del Toro la semana pasada, nuestros funcionarios detuvieron un camión con madera ilegal. El status quo trató de interceder en la provincia y como tenemos una decisión vertical, que no hay favoritismo para nadie, se detuvo y se decomisó de la madera y hay un proceso administrativo. Cuando habla de favoritismo para nadie, ¿qué era? ¿Algún político que lo quería sacar? ¿Alguien conocido? ¿Un empresario? ¿Quién? Tradicionalmente en Darién todo el mundo y en Panamá ha estado involucrado en el tráfico ilegal de la madera. Todo el mundo y con padrinazgo políticos y económico. Eso ha sido tradicional. Con este gobierno eso no será permitido y en nuestra administración no le estamos permitiendo. Así que a los empresarios y políticos que tienen estas malas prácticas, el Ministerio de Ambiente no se va a doblegar ante nadie y vamos a hacer cumplir las leyes ambientales sin distinto de corriente política, económica o social. O sea que si es un PRD tampoco. Nadie, absolutamente nadie, ni un PRD. Ministro, explíqueme o ahóndeme un poco en esto de los permisos ilegales que se convierten en legales, porque es que esto me llama muchísimo la atención y cómo está la sagacidad. Mira, aquí tenemos que ser creativos para cosas buenas, pero aquí la creatividad y la originalidad para hacer cosas malas y para pelear está a la orden del día. ¿Cómo se daba eso? ¿Qué descubre usted dentro del ministerio? Hay muchas formas. Un policía nos decía qué estaba sucediendo en el gobierno anterior. Paraban un camión que no tenía papeles y a la media hora llegaban funcionarios de Mi Ambiente y le decían, no se preocupe, en un momento le traigo el permiso que lo tenemos en Mi Ambiente. Obviamente no tenían permiso, le hacían un permiso sin expediente, dice, este es el permiso, el mismo funcionario iba al puesto de control ante los policías, le entregaba el permiso y el policía no podía hacer nada, porque el permiso era de los permisos legales, pero fue otorgado ilegalmente porque
Pero ya había una componenda entre el que salía con ese camión y el funcionario de Medio Ambiente, ¿eh? Es obvio. ¿Y por qué el transportista llamó al funcionario? Claro. Y como eso se dieron muchísimos casos. Muchísimos casos que ni conocemos. ¿Y eso cómo se puede auditar? Eso no se puede auditar. ¿Y cómo eso se presenta ante las autoridades pertinentes? Porque eso no puede quedar así, ministro. Lo importante es que lo que vamos a hacer de aquí en adelante, a partir del 1 de julio, eso no se está dando. Hemos puesto funcionarios probos en las cabezas del ministerio y así vamos a seguir hacia adelante, hacia abajo. Y cualquier indicio de que un funcionario ande en cosas indebidas, lo vamos a destituir. No vamos a esperar ni el proceso, vamos a destituirlo porque nosotros no vamos a permitir la corrupción en el Ministerio de Ambiente, porque la corrupción le ha hecho mucho daño a la gestión ambiental en el país. Los recursos naturales, los bosques, es una herencia del país, es una propiedad de todos los 4 millones de panameños y no podemos permitir que nadie juegue con el futuro ambiental de nuestro país. A ver si le entiendo, ministro. Ok, el que cometía esas ilegalidades ya se fue para su casa sin ningún tipo de sanción porque no hay manera como comprobarlo también, que es lo que le entiendo. No hay manera como comprobar esa ilegalidad. Una cosa es que un policía haya denunciado eso, pero y las pruebas para iniciar el proceso, eso no existe. En la mayoría de los casos no hay prueba por la forma que les acabo de explicar, claro, porque no hay un archivo, no hay pruebas documentales, sino todo lo hacían verbalmente. Quizás tenían libretas duplicadas, o sea, no sabemos. Pero para nosotros lo más importante es que eso no se siga dando. Las acciones que estamos haciendo y nosotros respondemos a partir del 1 de julio de este año por las acciones de este Ministerio de Ambiente, que va a ser vertical, acogido a la ley, y el funcionario que encontremos en eso va a ser destituido y procesado penalmente. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Gracias por darnos todos estos detalles y tiene usted una gran responsabilidad, muchos retos y desafíos, pero qué bueno cuando escuchamos que hay personas que tienen voluntad. A veces el recurso económico no es tan importante como la voluntad. A veces se cuenta con el recurso económico, pero cuando no hay voluntad, ese recurso toma otras direcciones. Así que hay mucho que hacer. Estoy seguro que con buenos planes, con buenas estrategias y con directrices muy claras, sobre todo en materia de transparencia, se va a poder hacer muchas cosas importantes dentro del ministerio. Al ministro Milciades Concepción, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.